Presidenta, con su venia, colegas, compañeras y compañeros, pongo a consideración de ustedes el presente proyecto de resolución, ya que desde mi perspectiva resulta de gran relevancia atendiendo a la emergencia sanitaria que hoy en día se ha visto reavivada en el país, justo por el incremento de casos de contagios y decesos con motivos de la pandemia COVID-19. En el presente caso, una persona solicitó a la Secretaría de Salud el número de cámaras de frío, refrigeradores, congeladores, vehículos y termos que conforman la red de frío para el Plan Nacional de Vacunación al corte de información más reciente y el número de equipos que se pusieron a disposición para el plan de vacunación contra la COVID-19, desglosado por entidad federativa. También preguntó si el equipo está descompuesto o no y si cuenta con un programa de mantenimiento preventivo. También si cuenta con una planta de emergencia y si cuenta con licencia sanitaria otorgada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. En respuesta, el sujeto obligado reservó la información con base en el artículo 110, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalando que la red de frío es el sistema logístico que comprende los recursos humanos, materiales y procedimientos necesarios para llevar a cabo el almacenamiento, la conservación y transporte de las vacunas en condiciones óptimas de temperaturas, desde el lugar de la fabricación hasta el sitio en donde las personas, mexicanas y mexicanos, son vacunadas y vacunados, y que su finalidad es asegurar que las mismas sean conservadas debidamente dentro de los rangos de temperatura establecidos, para que no pierdan su poder inmunológico. Además, señaló que el Consejo de Seguridad Nacional estableció que la campaña nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 se considera un asunto estratégico de seguridad nacional y que en caso de que dicha información sea del conocimiento de los grupos de la delincuencia organizada, podrían llevarse a cabo acciones tendientes a desestabilizar y afectar la operación del programa de vacunación. Por lo anterior, la persona solicitante se quejó de la clasificación de la información. Ahora bien, el estudio de este asunto nos permitió conocer, conforme a lo señalado por la Organización Panamericana de la Salud, lo siguiente: que la red de frío es un proceso cuya finalidad es asegurar que las vacunas sean conservadas debidamente dentro de los rangos de temperatura establecidos, para que no pierdan su poder inmunológico. Segundo, que la importancia de la cadena de frío para el desarrollo exitoso de la vacunación familiar radica en mantener su continuidad, ya que una falla en alguna de las operaciones básicas comprometería la calidad y la efectividad de las vacunas. Y tercero, que las operaciones de la cadena de frío se constituyen en los elementos clave para garantizar la prestación de los servicios de inmunización. Por tales características, es claro que aquella información que pudiera poner en riesgo la funcionalidad de la red de frío debe ser protegida, dada su relevancia para prevenir la destrucción, inhabilitación o el sabotaje de cualquier infraestructura de carácter estratégico o prioritario, para garantizar la provisión de los servicios e incluso, de manera muy particular, nulificar la obstaculización o el bloqueo de acciones tendientes a prevenir o combatir las epidemias en el país. Sin embargo, en el caso que hoy nos ocupa y que pongo a la consideración de este pleno, se estima que la información solicitada no revela normas, procedimientos o métodos o fuentes o especificaciones técnicas, tecnológicas o tecnología o equipo útiles que son necesarios para la generación de inteligencia para tal propósito, y su publicidad no podría ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza, pues solo se requieren datos numéricos cuya generalidad no da cuenta de tales aspectos. Incluso, colegas, se destaca que al consultar el informe individual del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 2019, fue posible conocer la distribución de la red de frío para el programa de vacunación 2019, en los términos en que el hoy recurrente la pidió, misma que fue obtenida de la base de datos denominada Red de Frío 2019, enviada por el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud el 13 de octubre del año pasado. Por lo tanto,
A diferencia de lo manifestado por la Secretaría de Salud, la información solicitada no representa un riesgo a la seguridad nacional, ya que no se trata de datos específicos sobre el procesamiento de las vacunas, sus protocolos de seguridad o datos cuya difusión pudiera potenciar una amenaza. Debemos de recordar que nuestra Constitución tutela el derecho a la salud en el artículo 4, el cual se traduce como el derecho que tiene toda persona a acceder a los servicios de salud que brinda el Estado mexicano de forma concurrente en sus 3 órdenes de gobierno. Esto materializado en sus dependencias gubernamentales, como lo es la Secretaría de Salud. De ahí, pues, que el caso que hoy expongo resulta de interés general, dado el sentimiento generalizado de que con la aparición de la COVID-19 nada será como antes, pues como lo hemos estado viviendo, a pesar de haberse alcanzado durante la primera semana de junio del presente año una considerable disminución de casos de contagio y de muerte, a la fecha, todos sabemos, se ha presentado un repunte en las afectaciones. Por ello, considero que brindar la información amplia sobre la actuación y sobre los medios con que cuentan nuestras autoridades para enfrentar los efectos de la pandemia, desde luego, es un tema prioritario. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través del documento titulado COVID-19 y el derecho a la salud, ha enumerado los principales estándares en materia del derecho a la salud aplicables a la situación actual, de los que, si me permiten, podemos destacar lo siguiente. Garantizar el derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social a través de la atención de salud oportuna y apropiada conforme a los principios de disponibilidad, de accesibilidad, de aceptabilidad y de calidad. Este último, me refiero al de calidad, es tendiente a garantizar que los establecimientos, los bienes y los servicios de salud sean apropiados y, obviamente, de buena calidad. Por otra parte, también es menester garantizar el derecho a la información, el cual establece la presunción de que toda la información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones, en donde el actuar del Estado debe de encontrarse regido por los principios de publicidad y de transparencia en la gestión pública, por lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan este control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas. Incluso, cabe recordar que en el marco del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por su acrónimo UNESCO, adoptó para la edición del año pasado, es decir, del año 2020, justo el tema acceso a la información en tiempos de crisis, bajo el lema acceso a la información, salvando vidas, construyendo confianza, trayendo esperanza, en donde destaca que las personas hemos aprendido que el acceso a la información precisa y oportuna puede ser una cuestión de vida o incluso de muerte, y que el acceso a la información permite a las personas seguir las respuestas a la crisis, como las normas de reclusión, las reglamentaciones del viaje y la escolaridad, las pruebas de detección de virus, los suministros de equipo médico y los paquetes de ayuda o de estímulo económico. También que las solicitudes de acceso a la información deben de ser procesadas de una manera gratuita y que se debe dar prioridad a las solicitudes de información sobre estas cuestiones de salud y otros aspectos de la crisis que van ligados. Así, las Naciones Unidas han hecho hincapié en que la accesibilidad a la información es un componente clave de este derecho universal a la salud. En ese sentido, es claro que la publicidad de la información fomenta confianza en estos tiempos de crisis y que resulta fundamental para las personas que buscan tranquilidad y claridad sobre el por qué y el cómo las instituciones públicas actúan ante esta crisis sanitaria. Así, con la protección más amplia del derecho de acceso a la información, lograremos que las personas tengan una percepción clara sobre el actuar de nuestras instituciones, mejorando su confianza en ellas. Por lo anterior, en este asunto,
La propuesta de esta ponencia es revocar la respuesta de la Secretaría de Salud a efecto de que informe la información solicitada por el particular. Es cuanto, comisionada presidenta.